fronterizas o el estancamiento en el municipio. Básicamente lo que hablamos con el embajador de Colombia en Panamá es presentándole la propuesta de los migrantes, llevándoles a ellos una posible salida a la problemática que tenemos hoy nosotros y que hemos padecido durante el año anterior y lo que va de este año, el represamiento por parte de los migrantes de nuestro municipio, la cual nos ha venido afectando de manera de salud, de manera económica, porque el turismo se nos ha disminuido. Por el momento, el municipio queda a espera de que el embajador lleve la propuesta al país de Panamá y luego se reúna nuevamente con el alcalde para mirar qué decisiones se tomarán para solucionar el tema de represamiento de migrantes en Necoclí. El embajador, la propuesta ¿cuál es? Que nos den un punto en Panamá donde podamos llevar las embarcaciones que hoy tenemos, la empresa que está legalmente constituida, marítima, pueda transportar a estos migrantes directamente a las costas panameñas, a un punto donde sea carreteable, donde tenga vías y que ellos de ahí sigan su tránsito, evitando de que ellos entren al tapón del Darién, de donde tienen la dificultad más grande, donde muchos pierden la vida porque sabemos que las condiciones son bastante adversas en esa selva. Son más de 5, 6 días, hasta 10 días se duran para llegar a un punto carreteable de Panamá. Entonces esa fue la propuesta que le hicimos al señor embajador de Colombia. Ya él quedó con el compromiso de sentarse con las autoridades panameñas, presentarle la propuesta y posteriormente él nos convocará a otra reunión, ya sea aquí en Colombia o en Panamá, para darnos entonces la respuesta que yo espero que sea positiva, porque la verdad que le soportamos bien y más que todo nos está afectando el tema de salud y el tema económico.